¿Cómo empiezan todos los videos? Nacho, ¿te callás, por favor? Vamos a retomar y voy a volver a decir lo mismo que dije recién, pero nada más que ahora que quede registrado. Cada vez más bajo. Nada más que para que quede registrado acá. Teorema del resto nos va a servir para justamente anticipar el resto de una división. Muchas veces va a ser útil anticipar el resto de una división, porque después cuando empecemos a ver lo que es el factoreo, nos va a interesar más que nada cuando las divisiones sean exactas, cuando su resto sea 0. Ese va a ser nuestro interés a la hora de factorear. Cuando empecemos a ver el factoreo, vamos a ver qué significa un poco eso, la misma idea de factoreo con números. En algún momento, en primer año sobre todo, ustedes habrán factoreado los números que los descomponían en números primos. Nosotros vamos a hacer algo parecido con los polinomios. Tienen la misma idea, la palabra factoreo es la misma, nada más que aplicada a polinomios. Entonces, el teorema del resto lo que va a hacer es anticiparme a mí el resto de una división. Ese resto que averiguaríamos haciendo la división o la división clásica o lo que habíamos visto del teorema de Ruffini, lo podría anticipar mucho más rápido utilizando esto del teorema del resto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el teorema del resto? Imagínense que a mí en un ejercicio me piden que yo encuentre el resto de la división de esos dos polinomios. Tengo el polinomio P, que es 2x al cuadrado más x a la cuarta menos x. Tengo el polinomio Q, que es x más 1, y me piden solamente el resto, que anticipe el resto de esa división. Por un lado, podríamos hacer la división. Al hacer la división, recuerden, lo teníamos que ordenar del exponente más grande al exponente más chico, lo teníamos que completar, teníamos que hacer muchas cosas. Con el teorema del resto no es necesario. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el teorema del resto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar en ese polinomio P la x por el valor contrario al que aparece acá en el divisor. Ese más 1 que me aparece ahí en el divisor, le vamos a cambiar de signo, le vamos a poner el valor contrario y lo vamos a reemplazar por menos 1. O sea que me va a quedar 2 por, en vez de x al cuadrado, vamos a poner menos 1 al cuadrado. Acá no hace falta que esté ordenado, no hace falta que esté completo. Más, en vez de x a la cuarta, vamos a poner menos 1 a la cuarta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? De nuevo, reemplazando la x por el valor contrario al del término independiente del divisor. Siempre mucho cuidado con los signos. Algo que nos pasó y que les pasó a varios en la prueba es un problemita con los signos. Temas de años anteriores, igual el tema del manejo de la regla de los signos, pero siempre tengan mucho cuidado con eso y presten mucha atención a los signos. ¿Qué pasa cuando tengo dos signos menos? ¿Qué pasa cuando tengo un signo más y un signo menos? Y acá resta nada más ir haciendo las cuentas, las operaciones. Si yo tengo menos 1 al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Silencio, silencio total. Menos 1 dice una persona desubicada. ¿Quién dice menos 1? 1 positivo. Si yo tengo menos 1, es hacer menos 1 por menos 1, menos por menos va a ser más, entonces me va a quedar positivo. Si yo tengo menos 1 a la cuarta, ¿va a quedar positivo o negativo? Donatella mira para todos lados como diciendo, alguien más está no entendiendo esto. Va a ser positivo, de vuelta, la regla de los signos. En algún momento han copiado, seguramente, segundo año por lo general se ve esto, que si la base es negativa y el exponente es par, es un número par, el resultado va a ser positivo, así que me va a quedar positivo. Si yo tengo menos menos 1, ¿qué va a pasar con esos signos? Va a pasar a positivo. Por ahí, más de uno veo caras de no estoy entendiendo por qué están jugando tanto con los signos. Por ahí conviene repasar un poquito esto de años anteriores. Después de hacer la cuenta, llegamos a que el valor es 4, o sea que el resto de hacer esa división que aparece ahí va a ser 4, para lo cual nos sirve el teorema del resto es justamente para anticipar el resto de las divisiones. De vuelta, ahora por ahí no tiene mucho sentido y uno dice, ¿para qué me interesa esto? En breve va a tener un sentido acá, dentro del aula. Obviamente que afuera nadie me pregunta cuál es el resto de la división de dos polinomios. Pero va a tener un sentido acá dentro del aula que es ver y anticipar los casos en los que el resto sea 0. Cuando el resto sea 0, vamos a decir que ese valor es raíz del polinomio
y entonces nos va a servir por un lado para factorizar, por otro lado cuando veamos funciones va a tener un sentido dentro de la función el hecho de que sean raíces.